Buenos días. Mi nombre es Jorge Angarita y soy socio de precios de transferencia de EY. Primero que todo queremos agradecerles por unirse a este webcast junto con Fátima Panta, gerente senior de nuestra área de precios de transferencia. La idea es contarles un poco acerca de estas nuevas obligaciones en materia de precios de transferencia en Chile. También ver esto, qué relación tiene o cómo lo podemos asociar al contexto actual internacional y local en virtud del tema de la pandemia, y esto, digamos, cómo nos puede llegar a afectar para efectos de nuestra presentación el próximo año. Y obviamente, bueno, responder algunas dudas o preguntas que ustedes puedan tener al respecto. Entonces, a continuación, los voy a dejar con Fátima, que va a empezar haciendo la explicación inicial de nuestro tema y, bueno, posteriormente ahí seguiremos desarrollando la presentación. Muchas gracias. Fátima, te dejo. Gracias, Jorge. Por si acaso solamente se ve bueno, como comentaba Jorge, vamos a hablar de estas nuevas regulaciones, y primero queríamos dar un poco el contexto de dónde viene esto, porque esto no es algo, por así decir, que se creó así nomás de la nada, sino que esto ya tiene un contexto de hace varios años atrás. Recordando, a propósito del 2015 más o menos, los países de la OCDE determinaron un plan BEPS. BEPS es Base Erosion Profit Shifting, que se refiere a evitar erosión de las bases tributarias a propósito de las distribuciones de utilidades entre países, en donde se determinó un plan de 15 acciones, donde la acción 13 es la que específicamente se refiere a precios de transferencia. Dentro de esta acción, o dentro de lo que se describe a propósito de lo que acordaron los países de la OCDE, es que la documentación de precios de transferencia debería considerar 3 documentos, que son los que vemos acá: reporte maestro, reporte local y reporte país por país. Ya vamos a meternos un poco en cada uno de ellos. Pero ¿qué es lo que tenemos actualmente en Chile hasta antes de esta resolución? ¿Qué es lo que tenemos hasta este momento? Básicamente, bueno, el reporte maestro todavía no ha sido obligación, al menos hasta este año. Tenemos la declaración de precios de transferencia 1907, que muchos de ustedes ya la deben conocer, y que se trata de un formulario en donde hay que reportar información de las transacciones entre compañía con partes del exterior, alguna información de los métodos, márgenes, entre otras cosas, y que no necesariamente tiene que presentarse junto con un estudio de precios de transferencia, pero como la normativa indica que el contribuyente igual debe mantener el soporte a propósito de las metodologías relacionadas al valor de mercado de las transacciones, en la práctica la mayoría de las empresas igual mantienen un estudio a la mano, porque sabemos que se puede solicitar en cualquier momento. No obstante, recordemos que la obligación hasta este momento es presentar específicamente esta declaración. Tenemos también el reporte país por país, que es la declaración 1937, que le aplica a un número reducido de empresas, porque esta solamente les aplica a multinacionales cuyas matrices en Chile tienen ingresos consolidados por encima de 750 millones de euros. Y que es una información bastante importante porque, bueno, es una información más que nada cualitativa, por así decirlo, cuantitativa que diga, que recopila información de las diferentes filiales del grupo y que está agregada por país. También tenemos la declaración que se llama Caracterización Tributaria 1913, y que es un cuestionario que, si bien no es 100% de precios de transferencia, sí hace alusión a varios temas de precio de transferencia, como a transacciones intercompañía, deudas correlacionadas, que al final igual también tiene que tener cierta consistencia con la información que se presenta en otros reportes. ¿Qué es lo nuevo? El 31 de agosto, a través de la resolución 101, básicamente lo que se está agregando son 2 nuevas declaraciones, que son las que vemos acá. Adicional a las 3 que ya tenemos, se agrega la declaración 1950, que es el reporte maestro, que como les comentaba hasta este momento no lo teníamos, y en esta declaración básicamente aplica a los mismos contribuyentes que ya tenían la obligación de presentar el reporte país por país. Si se fijan, como lo vemos aquí en este recuadro,
los contribuyentes que están obligados son aquellos cuyas casas matrices chilenas tienen que tener ingresos consolidados por ingresos por montos superiores a 750 millones de euros. Aquí importante, para definir el monto en euros hay que considerar el tipo de cambio al 1 de enero del 2015. Eso es importante porque sobre todo ahora como están variando bastante los tipos de cambio, puede que este monto sea diferente actualmente con los tipos de cambio actuales en comparación al tipo de cambio al 1 de enero del 2015. ¿Qué comprende esta declaración? Básicamente, la forma en cómo las instrucciones mencionan que se debe completar esta declaración o cómo se ha presentado es básicamente a través de, por así decir, 3 niveles de información. Una que comprende el formulario como tal, que es un formulario, por así decir, bastante parecido a diferentes formularios que ya se manejan acá en Chile, que es una declaración en donde tiene que completar información de las filiales, cuáles son su participación desde la casa matriz, información de contratos. Recordemos nuevamente que esta declaración la presentan las casas matrices, así que la información que se presenta es sobre el grupo y no específicamente sobre el root, por así decir, de la casa matriz. Este formulario contiene 2 anexos o 2 tipos de anexos, uno que es un informe un poco más descriptivo, y que está bastante alineado a lo que se denomina el reporte maestro de acuerdo a la OCDE, en donde se pide información más descriptiva sobre las políticas de precios de transferencia, las actividades del grupo, mercados, cadenas de suministro, o sea, ya es una información específicamente ya de cómo se maneja el grupo en cuanto a sus temas financieros, servicios, intangibles, mucha información. Y luego tenemos el otro tipo de anexos, que son los adjuntos, todavía en la 1950, que son los adjuntos, que es información un poco más interna del grupo que se refiere a la malla, a las copias de los contratos, copias de acuerdos de precios anticipados en el caso de que haya. Esa es la 1950. Luego tenemos la siguiente declaración, que es la 1951, que esta sí le aplica tal vez a la gran mayoría de las empresas que ya les aplica la 1907, y aquí también un punto. A diferencia de la 1950, acá la 1951 no necesariamente le aplica a todas las entidades que ya están presentando la declaración de precios de transferencia 1907, sino que tenemos que ver si se cumplen estos 3 premisas que estamos acá exponiendo, que es que la compañía sea clasificada como grande empresa el 31 de diciembre del año que se va a informar, que pertenezca a un grupo multinacional que presente reporte país por país en Chile o en cualquier parte del mundo y que tenga transacciones intercompañías por encima de 200 millones de pesos. Tienen que cumplirse las 3 de forma copulativa para que la compañía quede obligada a presentar esta declaración. Si alguna no se cumple, no tiene la obligación de presentar esta información. Ahora, ¿qué es lo nuevo de este formulario? Similar a como les había comentado lo anterior, cuenta, por así decir, también con 3 niveles de información. Uno que es el formulario como tal, que tiene las codificaciones y que está complementando, por así decir, la información de la 1907, en donde se tiene que incorporar cierta información de las transacciones. Tiene que ser muy consistente la información porque no debería haber una transacción nueva, por así decir, que no se esté reportando ya en la 1907. Lo que sí es que se pide información complementaria al respecto de, por ejemplo, el contrato que mantiene, cuáles son los rangos intercuartiles, las comparables, entre otros, y todo obviamente adecuado a los formatos que se piden en dicho formulario. Luego también cuenta con sus anexos. Un primer anexo, por así decir, es un informe un poco más descriptivo, en donde ya se pide la información específica de la compañía en cuanto a su actividad, en cuanto a sus funciones, las consideraciones que se tuvieron al momento de hacer los análisis de precios de transferencia, la descripción del benchmark, ya no solamente numérica, sino también un poco más amplia en cuanto a cómo se determinaron los comparables, bases de información, etcétera, etcétera. Si se fijan, es un ejercicio bastante parecido a lo que es un estudio de precios de transferencia que la mayoría de las empresas ya lo venían elaborando, solo que ahora ya se está poniendo de forma específica cuál es la información que se va a revisar y también los formatos en cómo se debe estructurar. Y el otro tipo como de anexo son los adjuntos, en donde se solicita, como vemos acá, mallas societarias, copias de contratos, tablas de amortización en el caso que haya operaciones financieras, entre otros. Este es un poco una descripción a grandes rasgos, por así decir,
En cualquier caso, a través de la presentación, sí los invitamos a que nos hagan cualquier tipo de pregunta. Abajo, si se fijan, en el Zoom está el Q&A, para que hagan preguntas y al final vamos a tener 15 minutos para resolver todas las preguntas que se hagan. Las preguntas solamente las vemos nosotros que estamos presentando, así que siéntanse libres de dar algún ejemplo o un caso específico, no hay problema que solamente las veremos nosotros. Acá tenemos un resumen que queríamos mostrarle ya para que sea un poco de forma visual cuáles son todas las declaraciones que están asociadas o específicamente ya de precio de transferencia y los tipos de empresa para que veamos un poco cuáles son las que les aplicaría. Por ejemplo, en la primera columna tenemos empresas que están clasificadas como grandes empresas y que tienen transacciones intercompañía, básicamente tienen que presentar la declaración 1913, 1907 y la nueva que es la 1951. Empresas medianas o empresas pequeñas que tienen transacciones por encima de 500 millones de pesos, solamente tienen que presentar la 1907. Aquí también pusimos estudio y con un asterisco, por lo que les había comentado anteriormente, que si bien la 1907 no obliga a que también se ponga o que se presente un estudio, en la práctica igual la mayoría de empresas lo realizan justamente para tener el soporte a propósito de las metodologías y los resultados que se ponen en la declaración 1907. Y las matrices chilenas, que también les había comentado, cuyos ingresos superan los 750 millones de euros, seguramente tienen que presentar todas estas declaraciones, sobre todo si tienen transacciones intercompañía, ya que también tienen que presentar la declaración 1907 y la 1951. Adicionalmente a esto, hay algunas implicaciones y algunos desafíos que nosotros consideramos importantes irlos comentando. Y nuevamente, cualquier duda que tengan, lo vamos a solventar en los últimos 15 minutos. Que pensamos importante que recalquemos. Por ejemplo, en cuanto a los plazos de presentación, ¿cuáles son los plazos para esta nueva declaración? Básicamente los plazos son los mismos que se han manejado para la declaración que ya conocemos en la 1907, que es el último día laborable de junio, con la flexibilidad que se puede solicitar una prórroga hasta por 3 meses. Sabemos, o al menos en nuestra experiencia, en el 100% de los casos que se presentan las prórrogas a tiempo, son aceptadas, y de lo que hemos conversado con el Servicio de Impuestos, obviamente al ser esto también un nuevo requerimiento de información con el nivel de información que se solicita, también la expectativa es que se prevé el 100% de la solicitud de las prórrogas, que también se pueden hacer de forma virtual, así que no es que hay que presentar algo en el camino. Es importante justamente tener suficientemente la programación, por así decir, para ir preparando toda esta información. Otro punto importante y que tal vez es uno de los más claves, por así decir, dentro de todas estas nuevas declaraciones, es el benchmark de valores de mercado. Porque básicamente, ¿qué es lo que se ha presentado hasta este momento en la declaración 1907 de precios de transferencia, la normal, por así decir? Es información de la compañía, sus transacciones, sus partes relacionadas, si las monedas, si la transacción está en cierta moneda, dólares, euros, etc. Y cierta información también de las metodologías, pero desde el punto de vista de la compañía. Ahora, lo que hace esta 1951 es un poco complementarlo con ya el benchmark de mercado, o sea, el benchmark de cuáles son los valores de mercado, los rangos, los comparables, ajustes, que es básicamente el corazón de un análisis de precios de transferencia. Entonces tenemos que estar súper claros y cómodos con los benchmarks que hemos estado manejando, y en caso de que, por ejemplo, la compañía tenga alguna rentabilidad que esté un poco por debajo o que no esté alineada, saber si es que es en efecto un tema de precios de transferencia, si que son los benchmarks correctos, o si hay alguna razón ajena a un tema de precios de transferencia que deba ser explicado. Entonces es muy importante saber que esto es como tal vez una de las cosas principales que se tienen que incorporar en esta declaración. Sí, Fátima, yo creo que acá un tema, digamos, bien relevante con toda esta nueva documentación a entregar es que básicamente ahora lo que podemos ver es que la autoridad tributaria está solicitando información y usualmente era solicitada vía notificación o digamos cualquier otra etapa de fiscalización de precios de transferencia. Entonces, aquí hay un tema muy relevante y es ahora el Servicio de Impuestos Internos va a tener más información junto con lo que ya tenía antes y otras declaraciones de
formulario 1907, ahora va a tener más información para poder hacer, digamos, sus análisis de riesgo para efectos de fiscalizaciones y poder revisar los contribuyentes. Y esto, digamos, ¿qué implica, por decirlo así, en materia de fiscalización, entre otros puntos? Por ejemplo, tenemos que ahora, antes teníamos solamente un formulario, ahorita vamos a tener un estudio que es a nivel de la compañía local, que es el formulario 51 más todos sus anexos. Se tenía el reporte país a través de la 1937 y obviamente el archivo maestro. ¿Esto qué implica? Que voy a tener bastantes niveles de documentación de la empresa y casi que va a haber mucha transparencia porque va a haber mucha información con la que va a contar ahora la autoridad tributaria. Si le sumamos esto a todo lo que podría llegar a conseguir a través de los convenios para evitar la doble tributación, por ejemplo, o a través de algunos acuerdos multilaterales que ha firmado Chile, digamos que ha creado la OCDE, por ejemplo, para efectos del reporte país, de obtener el reporte de país que para las empresas, digamos, que no lo presentan en Chile. Si sumamos todo esto, lo que uno va a ver es que va a tener mayor información que antes se pedía en fiscalización y ahora la tiene acá. Otro ejemplo claro que es la información financiera, por ejemplo. En uno de los anexos de la 1951, a las compañías les están solicitando toda la conciliación de la información financiera segmentada, es decir, si yo segmento mi estado de resultados para analizar una transacción, cualquier tipo de transacción, una venta, una prestación de un servicio, lo que me pide el Servicio de Impuestos Internos es que concilie esa segmentación de información financiera con mi estado financiero auditado, si es que me aplica, o con mi balance de 8 columnas. Entonces, digamos que ya es información que antes no se pedía. Lo mismo respecto al tema funcional. Antes, usualmente, dábamos cierta información en la 1907, información muy general. Ahora vamos a dar información de funciones y demás de la compañía, acompañado seguramente de contratos, de las transacciones intercompañía, y si no tengo un contrato, de las condiciones detalladas de las transacciones. O, por ejemplo, también todo el tema de la estructura organizacional. Entonces, si uno hace un balance de lo que antes se pedían fiscalizaciones, ahora gran parte de esa documentación va a ser entregada acá. Por lo tanto, es un tema muy, muy relevante que va a implicar definitivamente desafíos muy grandes para las compañías. Otro punto relevante son los acuerdos anticipados de precios. Como ustedes seguramente conocen, son acuerdos que firman las autoridades con los contribuyentes en virtud como para digamos, analizar ciertas transacciones y cubrir por un tiempo las condiciones de ciertas transacciones intercompañía. Entonces, este aspecto también es solicitado y preguntado tanto en el formulario 1951 como una explicación en sus anexos. Entonces, cada vez que un contribuyente chileno participe de un acuerdo anticipado de precio o APAS, digamos, como lo pueden ver ahí, bien sea porque se menciona el contribuyente en un APA en el exterior o porque firmó un APA acá con la autoridad tributaria local, tengo también que informarlo dentro de estas nuevas obligaciones. Entonces, digamos que es bastante documentación que, reitero, implican desafíos importantes. ¿Qué también tenemos? En relación a las operaciones financieras, es un punto que también estamos considerando como a profundizar un poquito, porque tiene una diferencia en relación a las otras transacciones, es que, como habías mencionado, tienen que considerar transacciones por encima de 200 millones de pesos, que son las que tienen que presentar toda esta nueva declaración en cuanto a rangos, contratos, etcétera. Pero en relación a las operaciones financieras, indiferentemente de su monto, debe también presentar información del benchmark de tasas de intereses, en caso que sean tasas de intereses para operaciones financieras. Inclusive también tiene que presentarse la tabla de amortización dentro de los anexos de la declaración 1951. Esto acá vemos también un poco la tendencia que ya más o menos veíamos con la misma 1907 en relación a los cambios que se han hecho año a año, desde que iniciaron, en donde específicamente este tipo de operación es la única que, indiferentemente de su monto, se pide cierta información adicional. Entonces, tengamos mucho ojo con esto, porque operaciones que, por ejemplo, no sé, préstamos que se otorguen a empresas del exterior que no se estén cobrando nada de intereses, aun cuando el interés sea cero, tiene que tener algún benchmark y ya de por sí podríamos ver que la compañía a lo mejor podría estar no cumpliendo con precios de transferencia si es que
no se está considerando ninguna tasa de interés. Por supuesto, obviamente depende mucho de las circunstancias de cada situación, pero sí lo queremos mencionar justamente porque, como les comentaba, indiferentemente del monto de los intereses, por así decir, hay que completar esta información. Otro punto también que consideramos importante es que hay una sección de aclaraciones y que es súper importante porque hasta el momento en la 1907 la información que se presenta es información de códigos, de números, un poco fría por así decir, en el sentido de que si había una explicación que dar, en el caso por ejemplo alguna compañía hubiera tenido alguna rentabilidad negativa o baja, no había un espacio para dar alguna explicación al respecto. Ahora sí un espacio de aclaraciones y que es importante que lo utilicemos de una forma bastante como efectiva, objetiva, sobre todo si estamos pasando por situaciones particulares o extraordinarias como temas de reestructuraciones, el mismo tema de la pandemia por lo que estamos pasando actualmente, cambios en el negocio, si la compañía es una startup, etc. Tenemos este espacio. Luego tenemos también por ejemplo, esta información, a la final, ¿qué es lo que tenemos o en línea con todo esto? ¿Qué es lo que nosotros consideramos que uno debe hacerse la pregunta? Es si estamos listos y si la información que tenemos actualmente es disponible. Y sobre esto quisiéramos hacer un poquito más de doble clic sobre los documentos específicos que consideramos debieran tomarse un poquito más en cuenta o resolver un poquito más a detalle. Correcto. Y definitivamente tener lista esta información y básicamente ver qué documentación en aras de dar con este cumplimiento tengo lista, definitivamente va a ser un desafío y va a determinar, digamos, ciertas implicaciones como compañía e incluso como grupo. ¿Por qué? Porque al final, seguramente, como lo indicaba Fátima anteriormente, yo antes para cumplir con las obligaciones de precio de transferencia en Chile, quizás empezaba, digamos, a mediados del primer semestre del año, quizás ahora voy a tener que empezar un poco antes. Y ahí voy a tener que empezar seguramente a hacerme ciertas preguntas. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de políticas de precio de transferencia, que seguramente ustedes han oído hablar, tengo que hacerme ciertos cuestionamientos y ver si tengo algún desafío en este aspecto. Yo participo de una política de precios de transferencia como compañía. Yo, de ser así, yo estoy cumpliendo con esa política de precios de transferencia, porque puede pasar que el grupo tenga una política, pero definitivamente yo como compañía en Chile no la aplico por alguna razón en específica. Entonces, si aplico o no la política, estoy cumpliendo con los valores de mercado, bien sea vía rentabilidad o vía precio, estoy dentro de los valores de mercado históricamente, digamos, qué papel están jugando mis transacciones en virtud de esta política o cómo estoy operando yo. Un cuestionamiento bastante relevante. Otro aspecto también que viene a jugar aquí un papel importante son los contratos y básicamente las condiciones asociadas a las transacciones intercompañía. Obviamente esta nueva obligación a través de los anexos de la 1951 lo que nos está solicitando es, ¿tengo contratos? ¿O cuáles son las condiciones económicas y financieras, económicas y legales asociadas a mis transacciones? Entonces, si tengo contratos, estos contratos existen, se están aplicando, han sido firmados por la entidad chilena, las cláusulas de precios se están aplicando tal cual como las estoy indicando aquí y van de la mano con lo que indica mi política de precios de transferencia y de la mano con el desarrollo de mi actividad en virtud de mis transacciones con partes relacionadas. Hay una coherencia. Algunos de estos contratos o documentación que soporte las transacciones intercompañía ha sido proporcionada al fisco local o a alguna otra autoridad tributaria. Digamos que todas estos cuestionamientos o preguntas es importante hacérselos en el momento de preparar toda la documentación para después incluirla en este estudio de precios de transferencia que nos están pidiendo como anexo a los nuevos formularios. Volviendo al tema también contractual de las operaciones de financiamiento, las tablas de amortización. Es usual que ahora cada vez más los grupos tengan dentro de
digamos, dentro de su grupo multinacional, una compañía que se dedique a las actividades de tesorería o actividades financieras a través de estructuras cash pooling. Entonces, puede que pase que a las compañías locales, si tienen un préstamo, solamente les llegue el monto asociado al préstamo, digamos, asociado a los intereses anuales, sin una tabla de amortización, o por el contrario, si han realizado un préstamo al exterior o realizado un depósito, también solamente les llega el monto, por decirlo así, que deben registrar como ingreso por intereses. Ahora tenemos definitivamente que anexar estas tablas de amortización. Por lo tanto, es muy importante ir solicitando esta documentación a quien corresponda dentro de mi grupo multinacional, si es que no cuento con ello. De igual manera, como lo decíamos, con respecto al tema de la fiscalización, nos están solicitando como tal la estructura organizacional del grupo, sí, la estructura completa organizacional del grupo. Entonces, el primer cuestionamiento que tengo que hacerme es, yo como entidad chilena, ¿tengo acceso a esta estructura? ¿He tenido acceso en algún momento? ¿La he proporcionado a algún fisco o a la autoridad tributaria local? ¿Soy un grupo multinacional privado o público? Y aquí, ¿por qué digo que es importante el tema, si soy público o privado? Porque si seguramente yo, para efectos de cotización, tengo que emitir un reporte anual o algún, digamos, documento similar, puede que esta estructura esté ahí. Entonces, seguramente es muy importante considerar lo que se va a entregar y lo que se ha entregado a otros fiscos. Otro aspecto importante es, en virtud otra vez de todo el tema del reporte país por país, que no solamente debería, digamos, ser relevante para las pocas matrices chilenas que lo entregan aquí en Chile, sino también para las subsidiarias de empresas multinacionales. ¿Y esto por qué? Porque si yo voy a entregar la estructura organizacional del grupo y el Servicio de Impuestos Internos va a tener acceso a toda esta malla organizacional, y yo, por ejemplo, tengo transacciones con entidades que, por ejemplo, estén en paraísos fiscales, si es que aplica, o digamos que pueden llegar a carecer de sustancia, obviamente ya esa información va a estar de la mano va a estar en manos del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, va a ser mucha información que se va a tener que entregar y hay que tener mucho cuidado, digamos, con la coherencia de dicha información. De igual manera, otro punto o aspecto relevante son el tema de las reestructuraciones desde una perspectiva de precios de transferencia y las situaciones extraordinarias que pueda yo vivir en mi desarrollo de negocios como compañía por algún tema en particular. Respecto al primer punto, es muy importante tener en cuenta que, tal como lo vemos en el artículo 41E y en el instructivo de la 1907, podemos ver que una reestructuración de negocios para efectos de precio de transferencia es básicamente cuando se da un traslado de funciones, activos o riesgos generadores de renta o de rentabilidad, por decirlo así, en Chile hacia una parte relacionada del exterior. Entonces, si yo estuve bajo esta situación, obviamente tengo que tener toda la documentación que soporte de por qué se hizo, digamos, o por qué se presentó este evento, para posteriormente tener que documentarlo en estas nuevas obligaciones. ¿Por qué? Porque me lo están pidiendo, me están preguntando si me reestructuré y por qué me reestructuré. Finalmente, hay temas también muy relevantes como lo son las situaciones extraordinarias, ¿cierto? Puede pasar cualquier situación extraordinaria en el mercado, en mi industria o en general en la economía mundial o local que puedan afectar, digamos, mi negocio o los resultados de mis rentabilidades. Y aquí queremos detenernos un poco con respecto a este tema y un poco asociar esto de las situaciones extraordinarias al contexto actual. Entonces, como situaciones extraordinarias, es importante mencionar que es cualquier evento que pueda afectarme mi rentabilidad y que pueda generarme, digamos, algún resultado negativo, como pueden ser una baja rentabilidad o pérdidas. Algunos ejemplos que son, seguramente el contexto actual que tenemos de la pandemia, que ha afectado a muchas compañías y a muchas industrias. Otro ejemplo puede ser todo el tema de las manifestaciones sociales que pasó en 2019, que también afectó a ciertas compañías. O, por ejemplo, si por alguna razón, no sé, a una compañía lo afecta la guerra comercial entre Estados Unidos y China, digamos que son situaciones que al final pueden llegar a tener un impacto. Pero si uno ve, y digamos, tomando como ejemplo el tema actual de la pandemia, uno diría, si yo soy un grupo
que, por ejemplo, he tenido pérdidas o proyecto tener pérdidas al cierre del 2020 a raíz de todo lo que está pasando en la pandemia, porque, no sé, a nivel local de mi entidad o a nivel de toda la cadena de valor del grupo multinacional, estoy registrando pérdidas o malos resultados, es muy importante considerar dos o tres aspectos. El primero de ellos es, si yo, por ejemplo, tuve pérdida a raíz de esto, proyecto tener pérdida, es importante mantener los soportes que reflejen que esta pérdida se debió efectivamente a este evento extraordinario, por ejemplo, el tema del COVID-19. Ideal, cuantificar cuánto fue que me afectó a mí, si es que disminuyeron mis ventas o aumentaron mis costos por este tema de la pandemia. Por otra parte, no es usual que haya una relación, digamos, por lo menos tan directa entre los equipos comerciales y los equipos de impuestos. En este tipo de situaciones es muy importante que se dé esa cohesión. ¿Por qué? Porque si por esta razón un equipo comercial tiene que tomar decisiones como vender a precios más bajos, digamos, para poder poner, digamos, sus productos en el mercado porque la demanda ha bajado, o por alguna razón vender a costo, por ejemplo, es importante que informe esto a los equipos de impuestos de tal forma que los equipos de impuestos vayan armando, digamos, los soportes de esta situación y en caso de una fiscalización puedan darlo y además en estas nuevas obligaciones nos lo solicitan y en esta casilla de aclaraciones, por decirlo así, es importante incluirlo. Y finalmente, también volviendo al tema de que si yo en toda la cadena de valor, o por lo menos mis contrapartes y la empresa chilena, se vieron afectados por esta situación, otros aspectos que también sirven para soportar, digamos, estas malas épocas son básicamente la información financiera, la rentabilidad de la contraparte y la mía, o a nivel grupal, porque al final esto básicamente lo que te sirve para demostrar a la autoridad tributaria es, ok, yo tuve pérdidas o tuve un resultado bajo, pero mira también mi contraparte y mírame a nivel de grupo. Si yo a nivel de grupo, toda la cadena de valor tiene pérdidas, quizás yo no pueda aspirar a tener una rentabilidad. Digamos que este es el contexto más lógico y así lo indican las guías de la OCDE. Otro aspecto muy relevante son todos los temas de los gastos intercompañía. Y llamamos gastos intercompany todo lo que tiene que ver con servicios, pago de regalías, comisiones o algún reembolso de gastos, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo contratos como filial o como subsidiaria con partes relacionadas del exterior porque me prestan un servicio o porque asumo cualquier otro gasto, seguramente en un escenario complicado como es la pandemia, lo que uno infiere que haya un tercero es que seguramente trataría de renegociar en el corto plazo ciertos contratos con sus proveedores. En este caso, tiene proveedores que son partes relacionadas. Entonces, si se da el caso que yo como subsidiaria tuve que renegociar esto porque sencillamente tengo, digamos, una presión en mi flujo de caja como compañía y como grupo multinacional y seguramente voy a preferir utilizar esa caja en mi actividad económica y quizás renegociar estos gastos intercompany, es importante tener todo ese soporte. Todo ese soporte no es más que todo lo que dije anteriormente. Todo de ver cómo me afectó a mí la situación, en este caso de la pandemia, la situación extraordinaria, ¿cierto? Porque al final es muy importante saber que si hay una situación complicada, ¿qué haría un tercero? Y aquí es donde juega un papel importante esta renegociación o digamos algún aspecto en específico, si es que se suspendieron los pagos o se bajó el honorario que le pagué a la parte relacionada, por ejemplo, o yo le estaba cobrando una parte relacionada al exterior y tuve que bajar el fee a raíz de todo este contexto pandemia. Todas esas renegociaciones y los soportes y el por qué hice yo eso, es muy importante mantener, digamos, esa documentación porque la voy a tener que incluir en estas nuevas obligaciones formales. Y otro punto también relevante en relación a las políticas de precios de transferencia, muchos de ustedes seguramente manejen o estén al tanto de que dentro del grupo se manejan ciertas políticas en el sentido, por ejemplo, tal vez el más común es en el caso de tal vez las importadoras o las empresas que presten servicios 100% a partes relacionadas del exterior, en donde durante el año se van ajustando los precios, ya sea que se cambien directamente los precios o se emitan ciertas notas de crédito, de débito, para poder llegar a un margen de mercado durante todo el año. Entonces,
también es importante estar claros con esta información, si en efecto esta política se está manejando y saber específicamente de qué se trata esta política y si está representada en los contratos que se mantienen con las partes relacionadas y hasta qué punto se considera que están estos riesgos compartidos, porque justamente el propósito de poder mantener una política en la que, por ejemplo, la filial chilena llegue a algún margen establecido o target, por así decir, está usualmente asociado a que el perfil de la compañía que se maneja en Chile tiene un riesgo un poco más limitado, en donde se dice, oye, mira, para que tú no sufras volatilidades en que un año puedas tener mucha rentabilidad, pero en otro año muy baja rentabilidad, se establecen estos márgenes como fijos, pero que de alguna forma lo que implica es que se está compartiendo el riesgo con las partes relacionadas del exterior. Entonces, en situaciones como esta, que son extraordinarias, ¿qué es lo que efectivamente está pasando? Todavía se mantiene esa, por así decir, garantía. Es lo mismo decir riesgo limitado a que haya riesgo cero, que se tenga que garantizar, por así decir, a todo evento que la compañía mantenga una rentabilidad. ¿Cómo se dan los ajustes de precio de transferencia en este contexto? Entonces, por eso que acá una de las cosas que comentamos es estar claros con cuáles son las cláusulas contractuales y documentos justamente que describen estas políticas para saber hasta qué punto en efecto hay esta forma de garantía y si es que en efecto está alineado a la forma en cómo se están compartiendo estos riesgos, ya sea pérdidas o ganancias con las partes relacionadas del exterior. Es bastante importante porque, por ejemplo, en algún caso que sea bastante explícito, que se diga, por así decir, a todo evento la compañía va a mantener cierta rentabilidad, el servicio de impuestos justamente puede decir, bueno, todo evento es a todo evento, pero no necesariamente es así, o sea, depende mucho cómo sea en la práctica y sobre todo si es que hay un soporte de cómo se describe esa política y si se fijan, esto igual también va un poco alineado o consistente con una de las cosas que también se piden dentro de estas declaraciones, que es justamente conocer cuáles son las políticas de precios de transferencia, justamente por uno de estos puntos para saber cómo se están manejando los precios y si es que se mantiene alguna revisión durante el año para llegar a algún margen en particular. Otro punto que también ya inicialmente lo habíamos comentado en relación a las operaciones de financiamiento, que en este contexto hemos visto varios casos, y por eso lo consideramos importante mencionarlo, que está un poco cambiante, por así decir, todo lo que son las tasas de intereses, en algunos casos justamente para poder inyectar cierta liquidez y que se mantenga la economía tratando de que crezca a propósito de todo lo que estamos pasando. Se están haciendo varios planes en diferentes países a través de, por ejemplo, tasas de interés muy bajas, etcétera, etcétera. Y aquí es muy importante también que tengamos en cuenta sobre la alternativa que podamos tener de financiamiento o de renegociación de tasas de interés con las partes relacionadas del exterior. Porque si bien puede ser que el mercado parece tender a que haya una alternativa mejor de financiamiento, tenemos que también estar claros con cuál es la realidad en cuanto al costo financiero y la realidad en cuanto a la alternativa efectiva que puede tener una compañía para, por ejemplo, también renegociar o mantener una nueva deuda con algún tercero. Es súper importante eso porque si bien teóricamente a lo mejor el mercado me puede decir que pudieran darme tal vez un poco más barato, en la realidad algún banco también me podría facilitar ese tipo de deudas. Entonces, acá el mensaje es que estemos claros con lo que teóricamente se debería poder hacer, con lo que en la práctica, en efecto, la compañía puede acceder y a propósito de eso, obviamente evaluar algún tema de renegociación o flexibilidades de pago en relación a las operaciones de financiamiento que la compañía ya pueda estar teniendo con sus partes relacionadas del exterior. Eso. Yo creo que esos son algunos temas como principales que queríamos comentar a propósito de este contexto y ahora vamos con un resumen o reflexiones finales. Sí, yo creo que, bueno, al final cuando uno revisa lo que pasa con estas nuevas obligaciones, es muy importante sacar algunas reflexiones finales. Entonces, lo primero que yo tengo que ver es analizar, ¿estoy afecto a estas nuevas obligaciones? ¿Debería yo cumplir? ¿Estoy sujeto de acuerdo, digamos, con los requerimientos para hacerlo? En caso que sí, es muy importante revisar de forma oportuna, obviamente, la documentación y sobre todo, un factor muy relevante porque es mucha la información que hay que entregar, el tiempo. De verdad que nos gustaría, digamos, reiterar en ese caso porque
De verdad que es muy, muy importante y no se va a necesitar seguramente el mismo tiempo que se necesitaba para la 1907. Otro aspecto relevante es si yo soy una compañía que no estoy obligado a estas nuevas obligaciones, es decir, a la 1950 o a la 1951 más sus anexos, como por ejemplo medianas empresas con transacciones importantes con partes relacionadas del exterior, es importante saber que yo debo seguir cumpliendo con la normativa de precios de transferencia, es decir, debo seguir cumpliendo con el formulario 1907, debo seguir manteniendo todo el soporte de que mis transacciones se realicen a valores de mercado, porque en la 1907 estoy reportando cierta información. Entonces, hay que tener en cuenta ese punto también. Y en segunda instancia es cuál es mi situación actual y la de mi grupo. Al final, es muy relevante saber, sobre todo en este año 2020 que ha sido tan particular y cómo proyecto yo cerrar, es cuál va a ser mi situación. Y obviamente con base en eso, ver qué decisiones debo tomar. Debo hacer alguna renegociación de algún contrato, debo hacer algún cambio en aras de dar cumplimiento, no sé, a una política, si es que algún evento COVID no me ha afectado y debo moverme en virtud de una política, por ejemplo, qué soportes debo conseguir, a quién se los debo pedir de mi casa matriz o a alguien del grupo, porque todos sabemos que en la gran mayoría de los casos no contamos con esta información. Entonces, estos son aspectos muy importantes y por eso dejamos estas dos reflexiones. A continuación, vamos a responder algunas de las preguntas que nos hicieron en el chat de preguntas. Son bastantes, entonces yo creo que en el tiempo que nos queda no las vamos a poder responder todas, pero vamos a intentar elegir algunas. Dice, si no tenemos que hacer reportes país por país por ser subsidiaria de una empresa que ya lo reporta en su país de origen, ¿tenemos que hacer la 1950? No, o sea, la 1950 es el reporte maestro y como les comentaba, tienen que presentarlo solo las compañías que en Chile presentan ya el reporte país por país. Así que si la compañía es una filial de un grupo que ya lo presenta en otro país, no tiene que presentarse acá en Chile la 1950. Sí, correcto. Otra pregunta es si la de J1951 reemplazaría el informe de precios de transferencia y por ende ya no sería necesario confeccionar este. La respuesta sería no. Al final, la 1951, obviamente, como ya indicamos, viene a hacer un complemento de la 1907. Ahora bien, si uno mira todos los anexos no son más que el mismo estudio de precios de transferencia, adicionando obviamente algunas casillas que están en la 1951. Entonces, una respuesta concreta sería la 1951 junto con sus anexos vienen a hacer el estudio de precios de transferencia. Lo que pasa es que ahora el Servicio de Impuestos Internos lo solicita en un formato en particular. Pero claro, y complementando, pensando en eso, no es que tendrías que hacer otro estudio adicional porque básicamente ya sería, o ya se le podría llamar estudio, por así decir, a esos anexos que se solicitan dentro de la 1951. Claro, sí, hay solamente un punto a aclarar y es, eventualmente, si yo ya tengo un estudio, no quiere decir que este estudio, o sea, que la 1951 lo reemplaza en sí, digamos, totalmente, pero sí el estudio que yo tengo, seguramente gran parte de ese estudio me va a servir para seguramente completar la 1951 más sus anexos. Luego hay que entregar la malla de todo el grupo, es en efecto uno de los puntos que se menciona en la 1951 dentro de los anexos que se refiere a los adjuntos, que se tiene que presentar la malla societaria de todo el grupo. Y por eso es que uno de los comentarios que hemos hecho es saber si en efecto es una información con la que la filial como tal cuenta, porque tal vez para la casa matriz es bastante más fácil de contar con ellos si la compañía ya es pública como tal el grupo. Pero en caso de que no, hay que evaluar si en efecto es algo con que la filial lo tiene a la mano y lo podría presentar. Correcto. La siguiente es, en la de J1951, el informe y los adjuntos se deben presentar junto al formulario o solo hay que hacerlo en caso de fiscalización. La respuesta sería, se debe presentar el formulario 1951 si estoy obligado y en el mismo momento de la presentación los adjuntos también. O sea, no presentar los adjuntos es no dar cumplimiento
full, por así decir, a la 1951. No es que es una opción presentar los anexos o no. El anexo es parte de la declaración de la 1951. Nosotros tenemos, la documentación debe entregarse todos los años, contratos, por ejemplo, en teoría sí, pero lo que se menciona en la instrucción es que si, por ejemplo, el contrato no ha cambiado, algún documento que se ha presentado no ha cambiado, algún acuerdo de precios anticipados, simplemente en la sección de declaraciones se menciona que se mantiene la misma documentación y a menos que haya, por ejemplo, un anexo, un adendum, entonces eso se debería presentar. Pero la idea es que tratar de ser un poco eficientes en ese sentido y no volver a presentar algo que el año anterior ya se haya presentado. La siguiente pregunta es, ¿estas operaciones son por precios de transferencia entre dos países o digamos dos compañías entre dos países, Chile y otro país, o cuando es sobre un monto al interior del país también rigen estas declaraciones? Yo creo que la pregunta es si digamos estas obligaciones son solamente para transacciones con el exterior con partes relacionadas o también para transacciones locales. La respuesta sería, las nuevas obligaciones son solamente para transacciones con partes relacionadas del exterior, es decir, si yo soy una compañía que solamente tengo transacciones locales con mis partes relacionadas, no hay obligación de reportar estos formularios. Luego dice, si la empresa que está en Chile no es matriz del grupo, debo presentar estas declaraciones. Si no es matriz del grupo y no está considerada, no está delegada para presentar el reporte país por país, no se tiene que presentar la declaración 1950. Pero en relación a la 1951 hay que ver si se cumplen los tres requisitos que habíamos comentado, de si es grande empresa, si forma parte de un grupo que presenta el reporte país por país y si tiene transacciones por encima de 200 millones de pesos. Ahí podrían estar obligadas a la 1951, pero tenemos que ver bien los requisitos para ambas declaraciones. Otra pregunta es, ¿las cuentas por pagar por compras de mercadería a una compañía, digamos, relacionada al exterior, también deben tener una tabla de amortización? La respuesta sería, por lo menos lo que dice el instructivo, no. Las tablas de amortización solamente se solicitan para operaciones de financiamiento en sí, como tal. O sea, que el origen sea una operación de financiamiento, no que el origen sea una compra, como es este caso. Luego tenemos, si una empresa no tiene partes relacionadas en el exterior, pero tiene transacciones con partes no relacionadas establecidas en países a los que se refiere el 41H, debe presentar de todas formas la 1907 o la 1951. O sea, como les comentaba, primero tenemos que ver los requisitos si se cumplen para presentar la 1951. No obstante, sí es muy importante comentar en el sentido de que tenemos que recordar que para precios de transferencia se consideran partes relacionadas las partes del mismo grupo multinacional, pero también los países que están determinados como 41H o que son países de régimen preferente. O sea, básicamente, si no tengo transacciones con ninguna parte, con ninguna empresa que forme parte del mismo grupo, pero tengo transacciones, por ejemplo, con Hong Kong, que se considera parte de los países de régimen preferente, se considera como otra parte relacionada desde el punto de vista de precios de transferencia y por ende tengo que ver, considerando todo eso, si estoy afecto a presentar la 1907 o la 1951. Claro, solamente añadiendo un punto ahí, si solamente tengo transacciones con terceros ubicados en paraísos fiscales, seguramente puede que no se cumpla la condición de presentar el reporte país por país en algún país. Entonces, digamos que la tendencia debería ser que no debería haber obligación solamente por esas transacciones. Otra pregunta es si estas nuevas obligaciones o nuevas declaraciones son obligatorias para el año tributario 2021. Efectivamente, la respuesta es sí. La obligación es para el año, debo reportar todo lo del año comercial 2020, el próximo año, en junio, como decíamos, o con posibilidad de prórroga a septiembre de hasta 3 meses, digamos que es lo que da la autoridad tributaria. Tenemos también qué pasa si la política no se aplicó exactamente igual a cómo la determinó el grupo. Y esto es también importante porque, como hemos comentado a propósito de toda esta situación que está sucediendo ahora, puede que la normalidad no sea justamente lo que representa el año 2020. Por eso es importante saber qué es lo que dice la política y en el caso de que haya alguna diferencia con esa política, tener siempre las explicaciones a propósito de que seguramente ninguna política estaba diseñada justamente para situaciones tan extraordinarias
pero lo más importante es que estemos claros con qué es lo que se ha desviado o de qué forma se ha desviado la compañía en relación a la política que se mantiene, porque en el tema de la política es uno de los documentos que el Servicio de Impuestos siempre aprecia revisarlo para saber justamente cómo la compañía ha definido a priori cómo se manejan las transacciones intercompañía. Lo más importante es tener siempre las explicaciones de qué es lo que ha pasado, obviamente tratando de ser un poco lo más transparente en relación a su situación particular. La siguiente pregunta es, ¿qué pasa si no tengo los contratos firmados? Me imagino que se refiere a los contratos intercompany. Dice, ¿igual debo presentarlos? Yo creo que, bueno, no hay digamos, las declaraciones o los anexos no indican si se deben o no presentar los contratos firmados. Habla en general de los contratos o, si no tengo contratos, de las condiciones asociadas a las transacciones. Digamos que me da la posibilidad de describir las condiciones. Entonces, digamos que en este caso, una sugerencia sería, obviamente, si tengo los contratos, tengo que o adjuntarlos sin firma o proporcionar las condiciones, y obviamente si tengo unos contratos que se están aplicando, lo ideal es obviamente tenerlos firmados. Sí, justo también una pregunta parecida que dice, ¿qué sucede si no tenemos los contratos? Y ahí sí hay un poco más explícita el detalle de esto en las instrucciones, porque se menciona que pueden ser escritos o no, y como comenta Jorge, en el caso que no estén escritos, de alguna forma hacer un resumen de cuáles son los términos contractuales, porque a nivel legal un contrato no necesariamente tiene que estar escrito y que sea solemne a través de un documento, porque en la medida que haya consenso entre partes ya se puede ir hablando de que existe un contrato entre diferentes partes. Ahora bien, si ya vamos a decir que no hay un contrato para una transacción en particular, o si ya hay un contrato y no está firmado, tal vez la recomendación es que sí se pueda formalizar en algún momento, no necesariamente por el cumplimiento de esta declaración, sino que en el futuro, en el caso de alguna revisión, alguna fiscalización que llegue, por ejemplo, a juicio, en donde esta documentación tenga que ser presentada tal vez frente a un tribunal, siempre es importante que haya un poco mayor de formalidad o mayor soporte a propósito de que haya firma dentro de los contratos, como 2/3 partes lo harían. La siguiente pregunta es, ¿la información de estas DJs las puede compartir el Servicio de Impuestos Internos directamente con otros fiscos en otros países? La respuesta sería, con respecto a la 1950 y la 1951, digamos que si Chile tiene un convenio para evitar la doble tributación con un país específico, digamos que esta documentación se podría compartir en virtud de este convenio. Con respecto a los acuerdos, digamos, de intercambio de información automática con que cuenta la OCDE, para el master file no hay intercambio, sino para la 1937. Entonces, digamos que para estas dos nuevas declaraciones se podrían compartir a través de los convenios para evitar la doble tributación. Es decir, tiene que haber un convenio. Tenemos otra pregunta que dice, si estoy obligado a la 1951, ¿el soporte de los estados financieros es el auditado y se debe apuntar también el estudio de precios de transferencia? Sí se menciona que los estados financieros deberían, en la medida que estén auditados, deberían también adjuntarse. No necesariamente que ese sea el soporte, es parte de los adjuntos que se deberían considerar, sobre todo si es que obviamente estamos evaluando, por ejemplo, la rentabilidad de la compañía, en donde tenemos que estar claros con cuáles son sus ingresos, costos, gastos. Y en relación a adjuntar el estudio de precio de transferencia, como lo habíamos comentado anteriormente también en otra consulta, uno de los anexos de la 1951 ya es muy similar a lo que es un estudio de precio de transferencia, porque contiene toda la información descriptiva de la compañía, así como información de los comparables, los métodos y toda la información relacionada al análisis que se realiza para evaluar el valor de mercado de una transacción. Así que se debe adjuntar, obviamente, en la forma que lo solicita el servicio y que, como les comentaba, es básicamente similar a un estudio de precios. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las multas por no presentar toda la información solicitada en estas DJs? Entonces, las multas son básicamente las mismas multas con que veníamos operando, es decir, las que aplican para el formulario 1907 y para la 1937. Esto es, las multas rondan aproximadamente entre 10 UTA y 50 UTA. Obviamente, no me acuerdo en este momento el número de la circular, pero hay una circular en la que básicamente se establece de forma específica cuál sería la multa
dependiendo del número de transacciones que yo tenga y el plazo que ha pasado desde el momento en que debió haber presentado, y también depende, cambia la multa de si es, digamos, por presentación extemporánea o básicamente por no presentación. Pero son las mismas multas de las otras declaraciones y es la circular 31. Tenemos otra pregunta que dice, operaciones de financiamiento con intercompany exterior debe informarse en la 1951. Si es una operación de financiamiento con una parte relacionada que está en el exterior, sí. O sea, debe ser, todas las transacciones deben informarse y sobre todo si superan los 200 millones de pesos. La siguiente pregunta es, ¿la política de precios de transferencia reemplaza ese contrato con las filiales? Bueno, no entiendo muy bien la pregunta, pero no sé si se refiere a que si la política de precios reemplaza como tal del contrato de las transacciones intercompany. La respuesta sería no, porque la política va más enfocada en ser como una especie de manual de cuáles son las condiciones que yo aplico a las transacciones intercompañía a nivel de grupo, dependiendo de las entidades que tengo. Por ejemplo, si soy un distribuidor en Chile o manufacturero, qué sé yo, cuál es como la tendencia de la rentabilidad o el precio que se le debe aplicar a estas entidades, y el contrato básicamente indica solamente las condiciones contractuales en general. La política en general tiene más allá de un contrato. Yo creo que con esto estamos ya justo en los tiempos. Creo que hemos respondido a la mayor cantidad de preguntas que nos hicieron. Sí, correcto. Bueno, nosotros, bueno, primero que todo, darles las gracias por haber estado a este webcast. De verdad que muchas gracias. Esperamos que les haya sido de gran utilidad esta información. Cualquier duda, digamos, tienen nuestros contactos. La idea, entiendo también, si no estoy mal, es compartir, digamos, esta presentación. El webcast también va a estar disponible en nuestra página web. Y bueno, al final, obviamente, decirles que mañana, igual nosotros, nuestros webcast en Iguay Chile, mañana tenemos un webcast de diversidad e inclusión en Chile hoy, es básicamente a las 9 de la mañana, así que bueno, también los invitamos a participar y bueno, reiterarles el agradecimiento y que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias.